Pasamos a ver ahora al otro componente de estos bienes intangibles, que son los cargos diferidos. Este es un subrubro que a veces cuesta entenderlo, ¿no? Por eso traté de buscar conceptos, características que lo puedan entender de la mejor manera, ¿sí? Fíjense, estos cargos diferidos representan gastos pagados o comprometidos no apropiados al ejercicio. Quiere decir que son gastos que están devengados, pero que no se reconocen como resultado en el momento que se efectúan. Ese es el tema. Son erogaciones que corresponde imputar como resultados en ejercicios futuros contra los ingresos a los cuales están destinadas esas erogaciones. Y como les decía, el gasto está devengado, pero no contablemente, ¿no? Está mal escrito ahí, pero no contablemente. Bueno. Pero no contablemente, ¿sí? Es decir, que el ente a veces realiza determinados gastos que no tienen tratamiento de resultados en el momento que se efectúan. ¿Por qué? Porque esos gastos están vinculados a beneficios futuros que el ente todavía no ha recibido. Por lo tanto, entonces, ¿qué se suele hacer? Se los considera un cargo diferido como un activo y después a través del mecanismo de las amortizaciones se va distribuyendo ese costo o ese gasto a lo largo de un número determinado de años. Es decir, acá el número de amortización no pasan los 5 años, ¿sí? Como ejemplo de estos cargos diferidos están los gastos de organización, que son también llamados, o lo pueden llamar también gastos de constitución del ente, que son aquellas erogaciones que el ente realiza al inicio de la vida del ente. Como por ejemplo gastos de factibilidad, para analizar si un determinado proyecto de establecimiento puede ser rentable en una determinada zona de la ciudad. También están los gastos que se le paga por honorarios a los abogados o escribanos, por los contratos sociales, ¿sí? Gastos de inscripciones o habilitaciones, capacitación del personal para desarrollar la actividad, ¿no? Bien, esto es, entonces, si el ente tiene que erogar toda esta suma de dinero por estos conceptos, es injusto que el ejercicio en el cual se inicia la actividad tenga que soportar todo ese resultado cuando estas erogaciones se efectúan para el desarrollo de la actividad a lo largo de la vida del ente. Entonces, para no castigar, si quisiéramos decir otro calificativo, al ejercicio actual con estos gastos, entonces, a través de las amortizaciones, a la fecha de cierre del ejercicio, se va a asignar una parte de estos costos a diferentes ejercicios para que estos sean distribuidos y no soportados por el uno solo. De tal manera que a la fecha de cierre habrá un asiento que diga amortización, gasto de organización, contra amortización acumulada, gasto de organización, con la misma naturaleza que las patentes, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que, y no confundirnos, que aquí tenemos un término que empieza con gastos, todos tienen el mismo término, gastos de, y no tenemos que confundirnos con una cuenta de resultados como cualquier otro gasto que nosotros conocemos y que le damos tratamiento de tal, como resultado negativo.
Cuando hablamos de estos gastos de organización, ya entonces lo consideramos activado. Los otros son los gastos de investigación y desarrollo, que son los gastos que el ente realiza con el fin de obtener un descubrimiento o una patente de invención. Es decir, por lo tanto, estos gastos tienen la característica de que no son amortizables, es decir, no se amortizan los gastos de investigación y desarrollo. Es decir, esta cuenta de cargo diferido va a ir acumulando las distintas y diferentes erogaciones que el ente realiza para el descubrimiento, en primer lugar, del conocimiento, ¿no? Y después el desarrollo de cómo se comercializará ese descubrimiento. En el caso de que el ente vaya desarrollando esta cuenta por investigación y desarrollo, erogaciones, ¿no es cierto? Y no se llegue a lograr el descubrimiento fijado o esperado, entonces en el ejercicio económico en el cual se toma conocimiento de esta situación, se deberá de dar de baja esta cuenta activa, se va a acreditar por el valor del saldo que tiene contra una cuenta de pérdidas, pérdidas de investigación y desarrollo, y se cargará al ejercicio en el cual se toma conocimiento. Bien, por otro lado también tenemos los gastos de reparación significativos. Este es un tema que ya lo había visto o lo había desarrollado en su momento, cuando hablábamos de bienes de uso y hablábamos de erogaciones sobre los bienes de uso. Y tomé el ejemplo de una máquina al cual había que sacarle el motor, levantar los techos, mandarlo a otro país para su reparación, un importe significativo en dólares. Por lo tanto, entonces, cuando se realizan estos gastos de reparación de carácter significativo, también entonces forman parte de este activo de cargos diferidos, a los efectos de que esa reparación de monto significativo no sea cargada al primer ejercicio como resultado, sino que se distribuya en el transcurso o resto o saldo de vida útil que tiene el bien, ya que va a permitir continuar en funcionamiento gracias a esta reparación significativa que se ha realizado. Y por último, los gastos de publicidad. ¿Sí? Cuando me refiero a gastos de publicidad, me estoy refiriendo a campañas publicitarias que el ente realiza por unos meses, de las cuales espera que tenga efecto residual, impacto residual en las personas, en los consumidores. Por lo tanto, entonces, a nosotros mismos nos pasa que por ahí vemos por tele 2 o 3 meses de campaña de una propaganda, y después, a lo largo del tiempo, cuando vamos a un supermercado o a un lugar comercial, identificamos ese producto y nos acordamos. Por lo tanto, entonces, cuando la campaña publicitaria, la campaña masiva de publicidad efectuada, tiene como objeto obtener ingresos en los próximos ejercicios, entonces ese gasto de publicidad, esa campaña masiva, va a ser activada y distribuida como costo, ¿no? Como costo consumido en los años que se espera de obtención de esos beneficios. Ahora, si el ente realiza una publicación el día viernes o jueves, para decir fin de semana, promoción 2x1, 3x2, lo que vemos en los supermercados, esa publicidad en los diarios, ¿no es cierto?, o en la tele, se considera un gasto por la inmediatez que tiene el ingreso con respecto al costo. Sí.
Yo escucho. Hola. Hola, hola. Se habrán confundido, profe, no, no te quieren preguntar nada. No, no escucho bien. ¿Cómo? Se habrán confundido porque no te quieren preguntar nada. ¿No quieren preguntar nada? ¿O están durmiendo todos? Una de dos. Bueno. Bien. Ahí terminamos entonces con el tema de los cargos diferidos, eh, que forman parte de los bienes intangibles. Así que lo que les he volcado en esas placas es lo más importante, lo más significativo para, por supuesto, desarrollar el tipo de práctico. Eh, no es un rubro, digamos, de batalla en el parcial, como puede llegar a ser el rubro bienes de uso, bienes de cambio, rubro créditos, ¿no es cierto? O también el pasivo. Pero siempre puede existir la posibilidad de alguna pregunta básica sobre este rubro. Fíjense cómo está elaborado el trabajo 20 y se van a dar cuenta que es un trabajo teórico muy sencillo. Bueno, vamos a ver entonces, a pasar a este otro rubro. Profe, Sí, ¿podés volver a explicar lo de los gastos de publicidad? repetir lo del gasto de publicidad. Sí. Bueno, cuando hablamos de gasto de publicidad como integrante del rubro cargo diferido, nos estamos refiriendo a que el ente realiza una erogación cuyos beneficios aún no se han producido, que se esperan que se vayan a producir a lo largo del tiempo. Eh, por lo tanto, entonces, ese gasto de publicidad como concepto, como característica del cargo diferido, no es considerado un resultado, porque todavía el ente no obtuvo el ingreso por el cual se puede apropiar o asignar ese gasto. El beneficio de ese gasto va a ser futuro. El ente hoy paga 9 del mes de junio una campaña de publicidad y la empezamos a ver por televisión y dura 2 meses. El ente paga 1.000.000 de pesos por esa campaña de publicidad. Entonces, le vamos a imputar ese 1.000.000 de pesos al 2020, cuando esa campaña puede producir efecto residual, efecto de impacto en las personas, y de tal manera que esa persona identifique el producto a través de esta campaña que se hace por 2 meses, en el 2001, en el 2021, 2022. Es decir, en otras palabras, cuando se espera que de una campaña masiva por televisión, generalmente televisión, el ente logre obtener ingresos en los próximos años, entonces el costo de esa campaña masiva no se considera un gasto del ejercicio en el cual se incurre. Se mantiene como un activo, como un concepto de cargos diferidos. Y a lo largo de años, 3, 4 años, o la cantidad de años que estimen que generará beneficios, se va a ir reflejando a través de las amortizaciones una asignación del resultado o del costo consumido a través de cuenta de amortización gasto de publicidad a la cuenta de amortización acumulada gasto de publicidad patrimonial activa saldo acreedor, que va a ir regularizando ese activo hasta que termine totalmente consumido. En otras palabras, lo que se logra con el mecanismo del uso de las amortizaciones es distribuir un sacrificio económico en los ejercicios que se benefician con esa erogación, con ese costo. Ahora, si el ente realiza una publicación un fin de semana para una promoción comercial, para aprovechar ese fin de semana, eso es un gasto, es un resultado, porque hay una inmediatez, un ingreso inmediato al costo. Uno ve el diario el día viernes y dice Carrefour, 2x1, 3x2, en fin,
vengan a comprar hasta el domingo. Quiere decir que eso, si van el lunes, ya el beneficio se cortó. Quiere decir que en esa inmediatez el gasto de publicidad pasa a ser un resultado, pero en el anterior no, porque el ente espera que de esa campaña publicitaria se logre un efecto residual en las personas. Psicológicamente siempre nos queda en la mente, cada uno de los consumidores, imágenes que vemos de algún producto y que a su vez, si bien ya se dejó de emitir la publicidad, al solo verlo, y nos recordamos que hemos visto, ¿te acordás? Esa publicidad en el canal, y identificamos el producto con la calidad de esa publicidad. Por eso entonces, en ese caso, el gasto de publicidad pasa a ser un activo. Bueno, de cualquier manera, el consejo que yo le doy con respecto a los cargos diferidos es no confundir el término gastos con un resultado. Es decir, como vemos, las cuentas pueden iniciarse con el término gasto y no ser resultados, que es como el caso que estamos viendo aquí. Bueno, estamos entrando entonces ahora a este otro rubro, el rubro de pasivos. Ya ahora, en una prueba del segundo parcial, ya si se pregunta el concepto de pasivos, ya no se va a considerar una respuesta acotada, como si sí son obligaciones a terceros, si bien lo son, sino que hay un mayor desarrollo a través de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Con respecto al concepto, para dar un concepto más completo, no se están viendo la placa, dígame si el otro día no se veía. Ahí vemos el concepto de pasivos. Es una obligación presente de la empresa hacia terceros como resultado de un suceso del pasado, a cuyo vencimiento y para su cancelación la empresa espera desprenderse de recursos propios. Es decir, entonces, que es una obligación actual como consecuencia de un hecho del pasado, ¿sí? A cuyo vencimiento la empresa sabe que sí o sí va a tener que desprenderse de un recurso propio. Ya vamos a ver qué otras alternativas hay de cancelación de pasivos, pero en el momento de contraer la deuda, la empresa sabe que va a tener que desprenderse de algún activo. La mayoría de estos pasivos se asumen como consecuencia de la financiación de recursos. ¿Sí? Estoy diciendo la mayoría. No estoy diciendo que todos los pasivos se asumen como consecuencia de la financiación de recursos. Por lo tanto, entonces, quiere decir que hay una excepción, ¿no? Al decir mayoría, quiere decir que hay una pequeña posibilidad de que estos pasivos se incorporen al patrimonio del ente, no por financiar recursos. Es el caso cuando el ente tiene la obligación de cancelar un juicio, ¿no? Una alta probabilidad de perder un juicio, ¿sí? El juicio no es un beneficio, no es un recurso, es una pérdida. Si el ente le iniciaron un juicio por un daños y perjuicios, ¿sí? Como una pared destruyó parte de la propiedad del vecino, se le volteó la medianera por una irresponsabilidad, el ente tiene que soportar la demanda por parte del vecino y por lo tanto, al haber posibilidad de perderla, esto genera una obligación, que es un pasivo, y lo vamos a conocer como pasivos posibles. Ahora vamos en la clasificación. Por lo tanto, entonces, nos sacamos un poquito de la cabeza que todos los pasivos siempre se adquieren para financiar recursos. Puede darse una excepción como la que le estoy mencionando. Incorporación y tipos de pasivos, ¿sí? El valor de incorporación coincide con el valor nominal del comprobante, segregado de componentes financieros. Es decir, el ente compra
a proveedores, y el comprobante, el valor del comprobante, el valor nominal del comprobante, es el valor o la valorización que se le da a ese pasivo. Siempre el pasivo se valoriza en función del bien o servicio que se adquiere. Ahora, si la compra está financiada y el pago se pacta a 2 meses o 3 meses, de acuerdo a cómo sea arreglado, entonces es de suponer que esa factura contiene intereses implícitos. Por lo tanto, entonces, el pasivo también debería de segregarse, sacarle esos intereses que tiene incorporado, y ajustándolo a través de una cuenta patrimonial pasiva de saldo deudor llamada intereses no devengados. Por ejemplo, supóngase que encontremos un pasivo por 110 pesos, ¿sí? Pero esos 10 pesos son intereses por el financiamiento que el proveedor nos otorga por pagar a 30 días o 60 días. Por lo tanto, entonces, si el enunciado nos indica que el pasivo contraído tiene incluido 10 pesos de interés, a la fecha de la operación de la compra, esos intereses aún no están devengados, porque son financiamientos por el periodo desde la compra hasta que el ente pague. Por lo tanto, entonces, el pasivo se va a registrar por 110, que es el valor nominal, pero en el haber va a ir una cuenta patrimonial pasiva de saldo deudor, que es de intereses no devengados proveedores, por 10 pesos. En la medida que pase el transcurso de la financiación, el tiempo de financiación, ese pasivo con saldo deudor se va a acreditar, se va a saldar contra una cuenta de resultados negativos de intereses cedidos. Bien, por lo otro tenemos tipos de pasivo. Los tipos de pasivos, muy similar cuando hablamos de crédito, tipo de pasivos, son obligaciones de dar dinero, bienes y servicios. Así que esos son los tipos de pasivos que ya hemos hablado en su momento, pero bueno, también para refrescar el concepto, los volqué en la placa. Bueno, tenemos una clasificación que es según el grado de certeza. Las obligaciones pueden ser clasificadas en ciertas o inciertas. Vamos a ver entonces cómo son estas obligaciones de tipo ciertas. Estos pasivos ciertos representan obligaciones por hechos que ya ocurrieron, donde la persona del acreedor se encuentra identificada y la fecha de pago y su monto es determinada o determinable. Entonces, nos estamos refiriendo a hechos que ya están, obligaciones de hechos que ya han ocurrido, no que van a ocurrir, son hechos que ya ocurrieron. Entonces, aquí nos encontramos ante obligaciones que ya están contraídas, ¿sí? Que el acreedor ya se encuentra identificado, y la fecha puede estar determinada, y el monto puede estar determinado. Y eso se da cuando el ente tiene una factura del proveedor. Al tener la factura, sabemos de qué proveedor reclama, tiene derecho al cobro, está la fecha del pago, las condiciones, y está el importe en dicha factura. Pero puede darse circunstancias en las que la fecha y el monto puede ser determinable. Y de aquí entonces que tenemos dos tipos de deudas dentro de las obligaciones ciertas. Tenemos las deudas jurídicamente perfeccionadas,
está mal puesto, perfeccionadas, jurídicamente perfeccionadas. Aquí, en estas deudas jurídicamente perfeccionadas, además de conocerse al acreedor, como lo mencionaba anteriormente, tanto el acreedor como el deudor han prestado conformidad del precio de la operación. Por lo tanto, es el caso de una compra en el cual el ente compra en cuenta corriente a un proveedor y el proveedor le entrega la factura. Es el caso que le mencionaba recién, ¿sí? Por lo tanto, ahí está el monto del importe de la operación, por supuesto que está acordado por el cliente y también por el acreedor, y la fecha de pago. Pero se puede presentar una deuda jurídicamente no perfeccionada, ¿sí? Es decir, aquí, en este caso, jurídicamente no perfeccionada, falta algo para que esté perfeccionada, ¿sí? Es decir, falta el comprobante, falta la documentación respaldatoria. ¿Cuándo se puede presentar esto? Bueno, puede darse el caso que el ente haya consumido electricidad, digamos, ¿no? La compañía prestó su servicio, pero a la fecha de cierre todavía no ha llegado la factura por el cual el ente tiene que pagar el servicio recibido. Por lo tanto, entonces, el servicio está devengado, el servicio está prestado, ¿sí? Pero todavía no tenemos el comprobante que identifique el monto y la fecha de vencimiento. Otra situación puede darse cuando el ente compró bienes, mercaderías, y las mercaderías vienen en flete, con su propio rolito, ¿sí? Pero la factura viene por otra vía, viene por correo. Y por una cuestión de algún problema con el correo, la factura se demoró. Entonces, la mercadería está en el establecimiento junto al remito, pero la factura todavía no se recibió. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa situación? Debemos hacer algo, porque el hecho en sí, el servicio está recibido, las mercaderías están en depósito, pero falta el comprobante para perfeccionar la operación. Cuando se presenta este tipo de cosas, el ente debe de reconocer ese compromiso, porque tanto los bienes que ya son de su propiedad y los adeuda, como el servicio de luz que ya fue recibido, también sabe que adeuda ese servicio. Por lo tanto, a la fecha de cierre, esos pasivos son estimados. Por eso se los llama pasivos autodeclarados por el ente. ¿Bien? Es decir, el ente los reconoce a través de una cuenta del pasivo que se la llama, frecuentemente se la llama facturas a recibir. Por lo tanto, entonces, gasto de luz, gas y teléfono a facturas a recibir. Mercaderías a facturas a recibir. ¿Sí? Cuando esas facturas llegan al domicilio del ente, esas facturas, esa cuenta de pasivo facturas a recibir, se debitan, o sea, se saldan contra el crédito al comprobante, ¿sí? Del respectivo proveedor, o ya sea del servicio de luz o del proveedor de la mercadería. La pregunta es, ¿cómo determinamos el valor? ¿Cómo declaramos el valor? ¿Sí? Entonces, fíjense en el caso del servicio de luz. ¿Cómo podemos saber el servicio de luz? El gasto que podamos llegar a tener. Bueno, podemos tomar para su estimación el consumo promedio de los últimos 2 años del mismo mes en el cual el ente se encuentra, o el periodo de consumo, para saber qué cantidad de kilowatts el ente consume, y multiplicarlo por el valor kilowatt a la fecha de cierre.
Entonces, de esa manera, el ente tiene una estimación del valor. Por lo tanto, después, ya si el ente recibe un importe mayor o menor, lo ajustará contra cuenta de resultado, por la diferencia. Pero ya hace una estimación más objetiva, digamos, ¿no? Del valor de este consumo. Y con respecto a los bienes de cambio, a las mercaderías, el ente tiene las unidades recibidas. Este tema ya lo habíamos hablado, este tema lo habíamos conversado en su momento, pero lo estamos refrescando acá. El ente recibió las mercaderías, están en la empresa, son propiedad del ente, pero tiene que registrar la compra contra la deuda, contra el pasivo facturas a recibir. ¿Cómo determinamos el valor de ese pasivo? ¿Y cómo determinamos el valor de esa obligación que el ente tiene? ¿De dónde podemos obtener eso? Esto se lo estoy haciendo ya en preguntas. ¿De dónde se puede obtener el precio de la compra por el cual se contrae la deuda? En el caso de las mercaderías. ¿Del comprobante, profe? ¿Qué comprobante podemos tener? Está en la empresa el comprobante, ¿eh? El comprobante está en la empresa. Entonces, uno dice, llegaron las mercaderías, ¿no? Ustedes son los encargados, responsables de la contabilidad. Viene un empleado y le dice, contador, están las mercaderías. ¿Y qué hacemos? Y usted dice, el profesor Chanel dijo que había que registrarla. Bueno, vamos a tener que registrarla. El hecho, la adquisición ya son propias, hay una transferencia de propiedad. Ahora, ¿Por valor del mercado podría ser? ¿cómo? ¿Por valor del mercado? No. Hay un valor que surge de un comprobante que es exacto al valor que el proveedor le va a facturar. Y si les quiero dar una ayuda, puedo decir, piensen en la documentación previa a la compra. ¿Qué documentación el ente recibió previo a la compra, a la confirmación de la compra? El presupuesto. Exacto. El ente cuando va a comprar un producto pide presupuesto, elige el mejor, incluso para reponer el producto. Entonces, los proveedores le entregan los diferentes presupuestos y una vez que, de acuerdo a la conformidad o al mejor beneficio que otorgue el presupuesto, ya sea en precio y condiciones de pago, el ente elige uno. Y a partir de ahí le envía una orden de compra al proveedor para que le envíe productos al precio del presupuesto. Entonces los productos vienen 100 unidades. Si el precio era 10, bueno, ya saben que esa factura tiene que venir por 1.000 pesos. Entonces ponen mercaderías, 1.000 pesos, a facturas a recibir por 1.000. Cuando después llega la factura que viene atrasada porque viene por correo, se traspapeló, etcétera, etcétera, ustedes debitan, en el momento que llega la factura definitiva, debitan facturas a recibir por 1.000 a proveedores por 1.000 pesos. Y ahí ya ponen la factura definitiva. ¿Sí? Esto que le digo, yo siempre resalto las cosas que se ven en la práctica. En las calles, en la actividad, se ve mucho de esto. En la actividad, ustedes están en empresas, es muy común de que por ahí lleguen productos y entonces hay que reconocerlos, porque ese producto se comercializa. Entonces no podemos dejar de darle entrada al patrimonio si el ente ya es propietario. Entonces ya es propiedad, es responsabilidad del ente. Por lo tanto, entonces, en el caso de que esté pendiente a la recepción de la factura, por cualquier motivo que sea, se usa este
este pasivo autodeclarado, pasivo estimado, que es un pasivo que jurídicamente no se encuentra perfeccionado porque aún le falta el comprobante de la documentación respaldatoria. Bueno, habíamos visto obligaciones ciertas, ahora vemos obligaciones inciertas. ¿Qué son estas obligaciones inciertas? Corresponden a situaciones en las que puede preverse la existencia de una obligación futura. Se puede desconocer la identidad del acreedor, pero el monto de la eventual obligación debe ser objetivamente medible. Y, entre paréntesis, para traerlos al tema, les menciono las previsiones de pasivo, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de obligaciones inciertas, nos estamos refiriendo a previsiones del pasivo. Nosotros vimos en el rubro crédito el tema previsiones, y en la definición, si ustedes tomaron nota o si tienen el audio o la grabación, a ver que yo cuando desarrollo el tema de las previsiones, menciono el concepto y también aclaro que el origen de esos resultados futuros inciertos, estimados, pueden tener origen en una disminución del activo, como a su vez puede tener origen en un incremento del pasivo. Por lo tanto, entonces, estas previsiones del pasivo son el ejemplo o el caso que identifica o se individualiza con las obligaciones inciertas. No nos olvidemos que las ciertas estaban basadas en un hecho que ya ocurrió. Aquí las obligaciones son inciertas. Hay una situación de un pasivo contingente a la fecha de cierre del ejercicio, hay cierta incertidumbre y hay que analizar si ese pasivo se va a perfeccionar en el ejercicio siguiente. Es decir, el análisis es el mismo que hacemos a la fecha de cierre con las previsiones de activo o lo que ustedes conocen como previsiones para incobrables. De tal manera que a la fecha de cierre del ejercicio se logre devengar un resultado que le es propio, ¿sí? Porque el hecho generador está en el ejercicio, se produce en el ejercicio, y por otro lado, reflejar una obligación, que es lo que llamamos el pasivo contingente o lo que es la previsión del pasivo. Para refrescar un poquito todos estos temas, cuando hablamos de previsiones de activo, ¿sí? Hablamos de una disminución del activo que se instrumenta a través de una cuenta patrimonial activa de saldo acreedor que se llama previsiones para incobrables, previsiones para descuentos, previsiones para devoluciones. Son cuentas que regularizan, disminuyen o afectan a la cuenta principal, que en este caso son las deudores por venta, ¿sí? Pero las previsiones del pasivo no son cuentas regularizadoras. Las previsiones del pasivo no son cuentas regularizadoras, son cuentas de naturaleza patrimoniales pasivas, ¿sí? Por eso entonces entran dentro de este rubro como una obligación, pero ya como una obligación incierta, ¿sí? Una obligación incierta. Este es un dato no menor, porque es evaluativo esto, es decir, las previsiones son todas cuentas regularizadoras, no, las de activo sí, por las pasa, pero las previsiones de pasivo, las cuentas previsiones de pasivo, son de naturaleza patrimonial pasiva, por eso entran dentro de este rubro. Por supuesto que a la fecha de cierre del ejercicio, para generar estos pasivos inciertos o registrar estas obligaciones inciertas, no solamente debe haber una medición objetiva de la obligación, sino también
que debe de haber una alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Tal cual lo hemos analizado en el caso de las previsiones de activo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, habiéndose dado una medición objetiva de la obligación, de lo que se estima que el ente va a estar obligado, la probabilidad de que eso se perfeccione en el futuro, que se genere una obligación en el futuro, y siempre que cuando que esa obligación se genere por una situación reinante en el ejercicio actual, entonces se procede a la registración de este pasivo llamado incierto, que es un pasivo probable, ya que estamos hablando de previsiones. En cuanto a los ejemplos, les traigo aquí dos tipos de previsiones: las previsiones de juicios y las previsiones por despidos. En el primer caso, bueno, hoy les mencionaba que los pasivos, no todos los pasivos generan, se originan por financiamiento de recursos. En este caso es el ejemplo que le estoy mencionando, que hay un pasivo, una cuenta de pasivo, patrimonial pasiva, que se llama previsiones de juicios o previsiones para juicios, en el cual se crea a la fecha de cierre del ejercicio. O sea, siempre las previsiones, sea cual fuese su naturaleza, se constituyen a la fecha de cierre del ejercicio, con la finalidad de asignarle al ejercicio que finaliza un costo que le es propio. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, para poder registrar una previsión para juicio, el sector contable del cual estamos trabajando nosotros, vamos a tener que tener información de la oficina legal de la empresa, los asesores legales. Los asesores legales nos van a decir qué probabilidad de perder el juicio existe. Bueno, este juicio está perdido, así que no hay forma o alternativa u opción de poder apelar porque está perdido. Bien, sabemos entonces que es una deuda que va a existir. Tenemos una cierta certeza o una probabilidad de certeza de que ese pasivo va a perfeccionarse en algún momento en el futuro. Y por otro lado está el monto. Entonces, los abogados nos dirán, sí, el monto a pagar es 500.000 pesos. Muy bien, ese es el importe que se regula por esta infracción. El juez fija el artículo tal, que por tal incumplimiento, por tal juicio, hay que pagar al damnificado 500.000 pesos. Entonces ahí ya tenemos datos que nos dan un indicio de que debemos de registrar la previsión a la fecha de cierre del ejercicio, reconociendo un resultado negativo por pérdida al debe, juicios, y al haber la cuenta pasiva de previsiones para juicios. Por lo tanto, entonces, cuando se inicia el nuevo ejercicio, habrá que esperar el momento de la sentencia y en el momento que el juez dictamine que hay que pagar los 500.000 pesos, ¿sí? Situación inapelable, resolución inapelable, pues ya los abogados nos habían dicho, entonces esa cuenta de previsiones para juicios que estaba en el haber a la fecha de cierre anterior, se va a debitar contra una cuenta de obligaciones a pagar o juicios a pagar, como para ya dar certeza de que la obligación ya pasó de ser incierta a cierta. ¿Sí? Ahora bien, se puede dar una variante. Podemos hablar con nuestros abogados y los abogados decirnos, sí, ese juicio está perdido. Ese juicio el ente lo pierde porque no tiene ningún tipo de argumento que pueda superar la situación que tiene. Lo va a tener, es un juicio que está perdido. Por lo tanto, entonces la pregunta, bueno, ¿cuánto es el monto? Y en ese caso, puede suceder que los abogados no nos den el importe, no lo sepan el importe. Por lo tanto, entonces, nos diga,
el juicio puede estar perdido por un monto que puede oscilar entre 300 a 500.000 pesos. Si el informe de los abogados nos da un intervalo donde nos dice que el importe a pagar puede ser de entre 300 a 500.000 pesos, esto quiere decir que no tenemos información objetiva de la cuantificación de la previsión. Puede ser 300, puede ser 350, puede ser 400, puede ser 500, es decir, puede haber en ese rango de valores, puede haber cualquier tipo. Entonces no estamos seguros que realmente es el importe que se va a pagar. Por lo tanto, entonces, cuando no se puede establecer una medición objetiva, no se procede a la registración de la previsión. No se procede a la registración de la previsión para juicios, ¿no? O cualquier otra previsión también. Entonces, alguien me preguntaba, bueno, ¿y esto queda así? ¿El ente va a perder un juicio y no se va a informar que se va a tener que pagar un monto significativo, nada menos que entre 300 a 500.000 pesos? Bueno, entonces cuando se elaboren los informes contables, un tema que vamos a desarrollar más adelante, después de este primer parcial, se va a tener que informar en una nota que a la fecha de cierre existe un juicio que está prácticamente perdido, cuyo importe puede llegar a invocar o generar una erogación de hasta 500.000 pesos. Entonces, esa información no se plasma en los registros contables, sino que se transmite por escrito en los informes que están destinados a los usuarios. Ahí entonces solucionamos ese problema.